Pongamos que vamos acá a esta graficadora. Yo voy a poner el eje X en escala de pi para que podamos apreciar mejor. Y vamos a hacer alguna función trigonométrica. Por ejemplo, vamos a hacer la función coseno. Díganme ustedes, esta función coseno es una función biyectiva. Sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay dos valores de X para un valor de Y. Y entonces no es. ¿Se acuerda la definición de función biyectiva? Para cada valor de X tiene que haber distintos valores de Y. O sea, no puede haber dos valores de X que no den el mismo valor de Y. Pero si yo acá hago, o lo más sencillo de todo, el criterio de la recta horizontal. Si la recta corta en más de un punto, no es biyectiva. Ahí fíjense en cuántos puntos corta esa recta. ¿En cuántos puntos corta la función? En dos ¿Cómo? puntos. Fíjate, 1, 2, 3, Infinito, 4, profe. 5, 6. Infinito, infinito. Porque no es biyectiva. Lo que ustedes tienen que pensar es, bueno, ¿qué hacíamos cuando no era biyectiva? ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan? La clase anterior. ¿Qué hacíamos con el dominio? ¿Cómo? Yo no sé ¿por qué no escucho bien? Bueno, reducir dominio, creo que dijiste, está bien, pero técnicamente se dice restringir el dominio. A ver, ustedes viendo esa gráfica, ¿qué dominio le darían a la función coseno para que ahí sí sea una función biyectiva o pi unívoca? Porque la mayoría del 0 y pi. material de 0 a pi, muy bien, exactamente, ese es tengo que poner 0 menor o igual que x menor o igual que pi. Entonces fíjense, si yo restringo el dominio, me queda esto. ¿Y esto que está ahí es biyectiva? Sí. Sí. Biyectiva si considero que el codominio es menos 1, 1. Si la considero el codominio todos los reales, entonces inyectiva. Pero eso ya lo discutimos en la clase anterior y expliqué que en realidad lo fundamental es que sea inyectiva. Después lo de que sea biyectiva se arregla redefiniendo el codominio. Bueno, muy bien. ¿Qué rango tiene esta función con el dominio restringido? Menos 1, 1. Muy bien. ¿Y qué dominio tiene? Es 0pi, ¿verdad? Ese Sí. es el dominio restringido, 0pi. Entonces la función inversa, ¿qué dominio va a tener y qué rango?
El rango 0 pi, Recuerda, el dominio. el rango 0pi es de esta función. Yo digo la función inversa. Perdón, vos dijiste rango 0pi, tenés razón. Rango 0pi, porque coincide con el dominio de esta. Perfecto. ¿Y qué dominio va a tener la función inversa? Menos 1, 1. Exactamente. O sea, que así como el punto pi menos 1 pertenece a esta función, a la función inversa va a pertenecer menos 1 pi. O sea, cuando valga menos 1, va a valer pi. Yo acá voy a ponerle en escala de pi también al otro eje. Cuando valga menos 1 va a valer pi. Y cuando valga 1 va a valer 0. O sea, va a ir desde pi menos 1 hasta 1, 0. La dibujemos. Función. Y recuerden que además tiene que ser simétrica respecto de la primera bisectriz. Bueno, fíjense, tal como tenía que ocurrir, cuando vale menos 1x, esta función arco coseno vale pi. El punto que está arriba, acá vamos a hacer. Vamos a marcar el punto menos 1, pi. ¿Ven? Que es el que corresponde al punto pi menos 1. Ese punto que está ahí, el correspondiente es aquel azul que está allá arriba. Y el punto, por ejemplo, 1, 0, 0, le corresponde el punto 0, 1. ¿Ven? Y si yo dibujo la primera bisectriz, fíjense cómo las dos gráficas son simétricas respecto a la primera bisectriz, cosa que ya hemos dicho que tiene que ocurrir siempre en las funciones inversas. ¿Se ha entendido esto, este análisis? Sí, profe. Bueno, tanto en el libro como en los apuntes de la cátedra, recuerden, los apuntes de la cátedra están disponibles en el aula virtual y el libro ese que yo les compartí está disponible en material de estudio. Están explicadas las 6 funciones trigonométricas inversas. Así que yo lo que voy a hacer es 3 de ellas, voy a hacer la mitad. Hice coseno, les dejo seno para ustedes. Ahora voy a hacer tangente y después secante y les dejo la cotangente y la cosecante para ustedes. Supongamos ahora que hago tangente. Bueno, de nuevo la pregunta. ¿Esta función es biyectiva o bionívoca? No. Obviamente que no. ¿Qué restricción harían el dominio para que sea bionívoca? De menos pi a pi. De menos pi a pi, fíjate que no va a funcionar.
Bueno, yo voy a hacer como vos dijiste, pero fíjate que no va a funcionar. Y yo lo hago de menos pi a pi. Ay, Dios. Pi sobre 2, digo, profe. Ah, pi sobre 2, sí. Ahí sí, porque fíjate, ahí sí es bionívoca. Muy bien. Ahora la pregunta sería la siguiente. ¿Qué dominio tiene? Bueno, obviamente, de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. ¿Y qué rango tiene esta función? Reales. Todos reales. Entonces, la inversa, ¿qué dominio va a tener? Los reales. Los reales. ¿Y rango? También los reales. No. La inversa va a tener un rango que va a ser igual Ah, de pi sobre 2, no. de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Sin tomarlos, porque no los incluye tampoco el dominio de tangente. Fíjense que menos pi sobre 2 y pi sobre 2 son acá asíntotas verticales. Y en la inversa van a ser asíntotas horizontales. Hagamos la... Fíjense, ven lo que yo les decía, incluso si ponemos, de nuevo, como siempre, hay esta simetría respecto a la primera bisectriz. Bien. Analicemos por último alguna más. Por ejemplo, voy a poner la secante. De nuevo, obviamente que no es unívoca. ¿Qué es esta función? Es una función que, de nuevo, tengo que hacer una restricción. ¿Cómo harían en la restricción del dominio? ¿Alguien se le ocurre? De menos pi sobre 2 a pi Pues, sobre puede 2. ser de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. No va a funcionar, pero veamos. Y veamos por qué. Si yo le pongo de menos pi sobre 2 menor o igual que x menor o igual que pi sobre 2, fíjate, sigue no siendo biunívoca. De 0 a pi sobre 2. A ver. Y ahí es biunívoca, pero lo que pasa es que lo puedo hacer más amplio en realidad. Tiene que tratar de que sea lo más amplio posible. Fíjense. De 0 a pi. Es biunívoca, no es continua. Tiene un salto, pero es biunívoca. ¿Se dan cuenta? Y entonces ahora dibujemos la arco secante y ven cómo se cumple lo mismo de siempre. Y hay una simetría respecto. Lo que pasa es por ahí un poco más difícil de visualizar por el hecho de que una función discontinua, está cortada, tiene dos ramas. Pero si ustedes se fijan, ahí es digamos, ese es el máximo
eh, o sea, la restricción, dentro de las restricciones que le tengo hacia el dominio, esa es la más amplia que le puedo hacer, de 0 a pi. ¿Mm? Bueno, ¿se ha entendido lo de las funciones trigonométricas inversas? Sí, profe. Bien. Yo ahora lo que voy a hacer ahora es analizar, pero me gustaría que ustedes también participen, o sea, en algunos casos hago los análisis yo, en otros casos trabajan ustedes, algunos ejercicios que se han dado en parciales, ¿sí? Vamos a ver cuánto tendremos tiempo de analizar. Yo no voy a volver a Zoom, porque hay 8 que quieren entrar. Miren ustedes, bastantes. Bueno, volvamos acá. Queremos una nota. Bien, vamos a analizar o vamos a estudiar un par bueno, no un par, unas cuantas funciones que se han dado en exámenes parciales. Por ejemplo, voy a tomar del parcial de 2018, el primer parcial, el siguiente ejercicio. Les dan la función f de x igual a 1/2 elevado al valor absoluto de x cuadrado menos 1. Bueno, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué tipo de función es esta? Exponencial. Sí, es exponencial, pero en realidad, más que eso, digamos que es una función compuesta, donde una de las funciones que lo componen es una exponencial. Vendría a ser la función más exterior, la exponencial. Pero si ustedes se fijan, esto es la composición de una exponencial con un valor absoluto con una polinómica. ¿Se dan cuenta? Digamos, por ejemplo, que llamémosle, bueno, f es la función esta, llamémosle g, h y k. Entonces, k de x sería x cuadrado menos 1, h sería valor absoluto de x, y g sería 1/2 elevado a la x, y entonces la composición de las tres funciones nos daría esto. Bueno, lo primero que pide es graficar y dar el dominio al rango, y después pide decir si es biunívoca, pero nosotros hagamos al revés. Empecemos por analizar, antes de hacer la gráfica, a ver si ustedes pueden deducir. ¿Qué creen ustedes? ¿Esta función será biunívoca o no? Por supuesto, cada uno en su casa podría hacer la gráfica y fijarse, pero sería un buen ejercicio que no la hicieran todavía, sino que traten de razonarla con la expresión. ¿Qué opinan ustedes viendo esta expresión? ¿Será biunívoca o no? Sí, no, ¿y por qué? Yo creo que no, profe, porque tiene un valor absoluto, digamos. Bueno, tiene un valor absoluto, pero está en el exponente. ¿Cómo analizas eso que esté en el exponente? El exponente tiene que ser distinto de 0. El exponente puede tomar todos los reales, pero ahí todavía no está la justificación de por qué no es biunívoca.
O sea, sí tiene que ver con todo lo que ustedes están diciendo. Pero, a ver, ahora armen eso en un argumento de por qué esta función no es biunívoca. Tienen razón, ¿eh? No es biunívoca, pero ¿por qué? Porque tiene la función valor absoluto siempre nos devuelve una función espejo, digamos, lo que hay de un lado para el otro, o sea, una función par. Bueno, pero no está no es la función valor absoluto nada más, sino que está en el exponente. Y otra pregunta, si no estuviera el valor absoluto, ¿sería biunívoca si fuera un medio elevado a la x cuadrado menos 1? No, porque es exponencial. Pero la exponencial sí es biunívoca. Ah, sí, perdón. Sin embargo, está bien la respuesta de que no sería. ¿Pero por qué? Si la exponencial sí es biunívoca. Bueno, vamos a develar el misterio. Ocurre lo siguiente, la exponencial es biunívoca cuando es de la forma a la x, ¿verdad? Pero acá no está elevado a la x, está elevado a una función que es valor absoluto de x cuadrado menos 1. Y el exponente es una función que no es biunívoca. ¿Eso qué quiere decir? Que para distintos valores de x vamos a tener el mismo valor del exponente. Y como la base es constante, porque siempre es un medio, entonces dos exponentes iguales van a hacer que la función tome valores iguales. A ver, analicemos lo que estoy diciendo. Vamos a borrar todo esto. Vamos a cambiar la escala acá. Vamos a hacer la función un medio elevado al valor absoluto de x cuadrado menos 1. Fíjense. ¿Qué está pasando acá? Porque hay lugares donde se repiten 4, por ejemplo, si yo hago y igual 0.7. Fíjense, 4 valores iguales. ¿Qué está pasando acá? Analicemos el exponente. Empecemos sin considerar el valor absoluto. Fíjense que aún sin considerar el valor absoluto, yo tendría que para distintos valores de x tendría el mismo valor del exponente. Entonces, al estar elevado al mismo exponente, me daría igual valor la función. Pero encima, resulta que no es así la situación, sino que es valor absoluto de x cuadrado menos 1. Entonces, fíjense lo que sucede. Vamos a ocultar por un momento la función. Este es el exponente. Como ustedes ven ahí, para algunos valores de y tenemos 4 valores de x que dan el mismo exponente. Entonces tiene que haber 4 valores idénticos de la función, porque es una base que es constante elevada a exponentes que hacen que se repita 4 veces el mismo valor. Comparen con la función. ¿Ven? ¿Dónde se repite 4 veces? Y bueno, ahí en ese dominio que donde se provoca esa repetición.
Bueno, y viendo estas gráficas, ¿cómo tendrían que restringir ustedes el dominio? Se podría restringir cuatro partes ahí. Sí, De 0 a 1 o de 1 a infinito. Tomando la parte positiva. sí. ¿Y qué harías vos? ¿Restringirías de 0 a 1 o de 1 a infinito? Infinito. ¿Qué restricción es menor? 0 a 1. No. Bueno, claro, 0 a 1 es más chico el dominio. Pero quiero decir, ¿con cuál de las dos posibilidades lo estás restringiendo menos? Si tomás de 0 a 1 o de 1 a infinito. 0 a 1. En el 0 a 1 lo restringís más, porque le das un Es dominio verdad, muy es verdad. chiquito. La mejor elección es de, de 1 a infinito. Y vamos a hacer la restricción. Entonces, con esta restricción, ahí sí es biunívoca. ¿Se dan cuenta? Esa es la restricción adecuada, de 1 a infinito. Bien, ahora volvamos a analizar la función. Recuerden cómo tenemos que hacer. Empezamos escribiendo i igual a un medio del valor absoluto. ¿Sí? Bueno, ahora lo primero que tenemos que pensar es lo siguiente. Tenemos que sacar las barras de valor absoluto. Para eso nos fijamos en la restricción que hemos hecho. ¿Qué restricción hemos hecho? De 1 a infinito. Entonces tiene que ser con x en el intervalo 1 a infinito. Si x está en el intervalo 1 a infinito, ¿cómo saco las barras de valor absoluto? Positivas. Claro. Si x está en 1 a infinito, x cuadrado menos 1 es mayor o igual que 0. O sea, x cuadrado menos 1 es mayor o igual que 0. Entonces, el valor absoluto de x cuadrado menos 1 es igual a directamente x cuadrado menos 1. Entonces, directamente saco las barras de valor absoluto y me queda i igual a un medio elevado a la x cuadrado menos 1. ¿Sí? Ahora sigamos. El siguiente paso que voy a hacer es tomar logaritmo en base a un medio. Entonces yo voy a tener que el logaritmo en base a un medio de i es igual a x cuadrado menos 1. ¿Se entiende ese paso? Tomo en ambos miembros logaritmo en base a un medio. Entonces acá directamente baja el exponente y acá me queda el logaritmo en base a un medio de i. Bien, lo voy a cambiar de lado.
Y voy a seguir despejando. Profe, disculpe, ¿por qué hace ahí logaritmo? No entendí muy bien. Pues yo tengo acá mi incógnita tengo mi incógnita en el exponente. Entonces, si cuando yo tengo una incógnita en el exponente, ¿qué hago? Tomo logaritmo. Siempre que la incógnita esté en el exponente, necesito, bueno, mi incógnita, digamos, la variable que quiero despejar está en el exponente. Entonces, siempre que la variable que yo quiero despejar esté en el exponente, tengo que tomar logaritmo. Bien, gracias. Y por último saco la raíz. ¿Qué raíz voy a sacar? ¿La raíz positiva o la negativa? La positiva. ¿Por qué la positiva? Porque yo he restringido a 1 infinito. Si tomara la negativa, hubiese sido el caso en que yo hubiera restringido de menos infinito a menos 1. Y ahí tengo la función inversa, pero la tengo en función de i. Entonces recuerden que al final, ¿qué hace uno? Intercambia las variables. Entonces me queda i igual a la raíz de 1 más un medio del logaritmo en base, no un medio más el logaritmo en base a un medio de x. Ahí está. Y esa es la función inversa. La, la grafiquemos acá. Tengo que poner raíz de 1 más logaritmo en base un medio de x. Fíjense. A ver, a ver. Aquí hay algo que no está dando bien. A ver, un momentito. Analicemos acá. Si hemos error en algún paso. Primero saco las barras de valor absoluto. También sacadas. Después tengo que tomar el logaritmo en base a un medio. Después pongo allá el 1 y saco la raíz. Y entonces, ¿por qué no me está dando simétrica respecto de la primera bisectriz?
A ver, a ver. Ah, claro, no, 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 no. Ya descubrí el problema. Fíjense, el problema es simplemente una cuestión de restricción. Es una cuestión de restricción. Fíjense que, a ver, vamos a por un momento a ocultar esto. ¿Qué dominio y qué rango tiene esta función? Tiene el dominio de 1 infinito. El dominio es de 1 a infinito y el Y rango 0, 1. de 0 a 1. Eso quiere decir que el dominio de la inversa tiene que ser como el rango de esto, si tiene que ser de 0 a 1. Entonces acá tiene que ser para x menor o igual que 1. Y ahí sí, ahí está, perfecto. Eso simplemente que me había olvidado de poner la restricción. La restricción porque tiene que, para que coincida el dominio con el rango de la directa. Voy a poner acá otro color. Como verán, se da la simetría de siempre. Entonces acá lo que me está faltando es poner esta restricción. X menor o igual que 1. O podríamos poner incluso X pertenece a 0, 1. Ahí está, porque tiene que coincidir con el rango de la función directa. Bien. Vamos a poner otro ejemplo de una función que se ha visto en ese mismo parcial. Ahora el enunciado dice encontrar el dominio, encontrar las intersecciones con los ejes coordenados, la simetría si es que tiene, y las asíntotas si es que tiene. ¿Sí? A ver, esta vez antes de hacerlo yo, les voy a dar unos minutos para que lo piensen ustedes. A ver, recuerden, entonces voy a escribir acá el enunciado, dice A, dominio de F. Dominio de F. B, intersecciones. Intersecciones con los ejes, ya saben. C, simetría. Y D, asíntotas. Y antes que nada le voy a dar también
el código para que se ponga la asistencia. La última una K, capaz que no se nota bien. K. Disculpe, profe, ¿es una N también lo que va después de la C? Sí, esta es una N. N. Y la última una K. A ver, ¿se han podido poner la asistencia? Les puede dar dificultad la asíntota horizontal, porque es algo que vamos a ver, digamos, una mejor forma de encontrarla bueno, cuando veamos límites a partir de clase que viene. Pero también la pueden encontrar, o si no dejen esa pregunta, la de la asíntota horizontal, y resuelvan todos los demás.
Profesor, Sí, quisiera saber si usted me puede pasar el código de matriculación o usted me podría matricular en la materia, yo te puedo matricular en la porque materia, sí, pero porque ojo a mí que, me... Sí, no, que me refiero a que yo te matriculo, pero si no te has podido matricular en forma, digamos, a través del sistema administrativo por algún problema, yo te matriculo para que no pierdas clases, pero lo mismo tenés que seguir viendo de resolver ese problema que hayas tenido, claro. ¿no? No, sí es que ya lo resolví, por eso le pregunto. Ah, El, el bueno, último, el último paso que me queda es que me matriculen. ¿no? Y la raíz de 4 es 2. Distinto de más menos uno sería, profe. -1 también, profe, vendría siendo lo mismo. Exactamente. Distinto de -1 y de 1. Porque vos lo que tenés que hacer es lo siguiente. Tenés que plantear que 2 menos la raíz de 3 más x cuadrado tiene que ser distinto de 0. Entonces, 3 más x cuadrado tiene que ser distinto de 2. Entonces, perdón, raíz, ¿no? 3 más x cuadrado tiene que ser distinto de 4. X cuadrado tiene que ser distinto de 1. Entonces, x tiene que ser distinto de 1 y x tiene que ser distinto de -1. Estamos bien. Las intersecciones con los ejes. El corte en el eje X me da 2. Muy bien, intersección con eje X es el punto de coordenadas 2, 0. Y la intersección con el eje Y, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer f de 0, que va a ser igual a 0 menos 6 sobre 2 menos 3 más 0. O sea, esto va a ser menos 6 sobre 2 menos raíz de 3. Si lo racionalizan, le va a quedar 6 por 2 más raíz de 3. Bien, ¿qué más? No es simétrica, profe. No es simétrica, muy bien. Fíjense que eso es fácil de deducir porque la función que está en el denominador, ¿no?, sería par. La que está en el denominador, pero la que está en el numerador no es ni par ni impar, entonces el cociente no va a dar ninguna simetría. Y las asíntotas verticales son fáciles. ¿Cuáles son? Los puntos que no están en el dominio. -1, 1. Menos 1, 1. Ahora, con los elementos que han visto hasta acá, no es tan fácil encontrar la asíntota horizontal, ni mucho menos el rango. De hecho, para encontrar el rango necesitan conocimiento del segundo cuatrimestre.
Así que vamos a analizar. Entonces vamos a hacer. Fíjense. Fíjense que aquí queda en el rango todo esto fuera del rango. Acá tiene un máximo en menos 21. Bueno, ese máximo con los elementos del primer cuatrimestre no lo podrían encontrar, pero con lo que van a ver en el segundo cuatrimestre sí lo podrían encontrar ese punto. Y la asíntota, fíjense, ¿cuál es la asíntota? ¿Cuál creen ustedes que es la asíntota? El menos 3, igual a menos 3. Menos 3. Efectivamente, esa es la asíntota. Fíjense lo siguiente. Probamos acá mejor. La copiamos a la función. Copiar. La peguemos acá abajo. Fíjense lo siguiente. Yo esto lo podría escribir así. 3x sobre 2 menos. Yo podría sacar el x de factor común acá y sacarlo de la raíz. Entonces podría sacar primero de factor común, x cuadrado, factor común de 3 sobre x cuadrado más 1. Y ahora puedo sacar de la raíz cuadrada. Recuerden que la raíz cuadrada de x al cuadrado es el valor absoluto de x. Fíjense, y ahora podrían pensar lo siguiente. Cuando x se haga muy, muy grande, esto se va a hacer 0. ¿Qué más? Eso es porque se está dividiendo en un número cada vez más grande. Y entonces, si tomo valores positivos de x, el valor absoluto va a ser directamente x. Entonces yo tengo que acá x en el numerador está multiplicado por 3 y en el denominador por menos 1. Y 3 dividido en menos 1 me da menos 3. Y de ahí sale la asíntota. Pero es algo que van a entender mejor cuando veamos límites. Así que, digamos, pero de ahí viene el hecho de que la asíntota sea menos 3 del coeficiente que tiene x en el numerador y en el denominador. Bien. Bueno, no sé si se han entendido estos ejemplos. Sí, profe. Veamos de sacar un par de ejercicios de algún otro parcial.
les dan las funciones g de x igual a la raíz de 1 menos x, le dan la función f de x igual a raíz de x cuadrado menos 1, y les piden encontrar el dominio de f compuesta con g, sin hacerla a la función, sino encontrarlo a partir de las funciones f y g. Y después de eso, les piden definir f compuesta con g. Bueno, ¿recuerdan cómo hacíamos el análisis para encontrar el dominio de f compuesta con g? ¿Se acuerdan o no? Si no se acuerdan, me dicen no y lo vemos. No, profe. No, bueno, entonces, el primer paso, recuerden, tienen que hacer el análisis sin hacer la composición. Primer paso. Lo primero que tengo que encontrar es el dominio de G. Porque los puntos que no estén en el dominio de G, recuerden, esto es como que tenían que entrar a dos máquinas. ¿Se acuerdan? Primero la máquina G, y lo que salga de G tiene que ser capaz de entrar en la máquina F. Entonces, los X que no estén en el dominio de G directamente no pueden entrar en la primera máquina. Entonces, ¿cuál será el dominio de G? X mayor a 1. Los X mayor a 1 te dan negativos. Por ejemplo, X igual a 2 te queda 1 menos 2 menos 1. ¿Pueden ser números reales positivos distintos de 1? X menor a 1, profe. Los menores a 1. Menores a 1. O sea que es el intervalo de menos infinito. Menores o iguales, ¿no? A 1. Porque ustedes tienen que plantear que 1 menos X tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, menos X mayor o igual que menos 1, X menor o igual que 1. Entonces ya tengo el dominio de G, que es de menos 1, de menos infinito a 1. Ya puedo descartar cualquier número que no esté en ese dominio, pero ahora tengo que ver de esos números cuáles están cuáles van a producir salidas de la función G que estén en el dominio de F. Entonces, el siguiente paso, ahora tengo que no, la función G es 1 menos X. La otra es... Bueno, entonces ahora vamos a ver rango de G. El rango de G. De 0 a infinito. De 0 a infinito. Bien. ¿Y el dominio de F?
¿Yo qué tengo que plantear? Tengo que plantear x cuadrado menos 1 mayor o igual que 0. X cuadrado mayor o igual que 1, de donde saco dos posibilidades. O bien x es mayor o igual que 1, o bien x es menor o igual que menos 1. O sea, el dominio es menos infinito, menos 1, unión 1, infinito. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces ahora tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que ver la intersección entre el rango de G y el dominio de F. O sea, tengo que hacer rango de G, intersección, dominio de F. Esto es igual, el rango de G es de 0 a infinito. Yo tengo que hacer con la intersección de menos infinito, menos 1. Espérense, vamos a correr esto para acá, si hay más espacio. Menos infinito, menos 1, unión 1, infinito. ¿Y qué intersección da eso? 0 infinito. De 1 infinito. De 1 infinito. Muy bien. Entonces yo tengo que pensar qué valores de X yo tengo que encontrar los valores de X que pertenecen al dominio de G. O sea, el dominio de G es de menos infinito a 1. ¿Sí? X pertenece al dominio de G, y tales que G de X, vamos a poner mejor este símbolo así, tales que G de X pertenezca a 1 infinito. Ya tengo que encontrar los valores de X en el intervalo menos infinito 1, tales que G de X era raíz de 1 menos X, creo. Tales que raíz de 1 menos X pertenezca a 1 infinito. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo necesito acá? Que raíz de 1 menos X sea mayor o igual que 1. Yo tengo que plantear que raíz de 1 menos X tiene que ser mayor o igual que 1. O sea, 1 menos X tiene que ser mayor o igual que 1. Menos X tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, X tiene que ser menor o igual que 0. O sea que X tiene que pertenecer a menos infinito 0. Entonces hago la intersección de menos infinito 0. En definitiva tiene que pertenecer
a menos infinito 0, intersección menos infinito 1. ¿Por qué? Yo ya sabía de antes que tiene que pertenecer a menos infinito 1. Y ahora acabo de deducir que además tiene que pertenecer a menos infinito 0. Entonces, para que se cumplan las dos condiciones, tiene que pertenecer a la intersección. Y entonces, ¿qué me queda si hago esta intersección? Menos infinito 0. Menos infinito 0. Así es. Y ahí tengo el dominio de la función compuesta. Fíjense que lo hemos encontrado sin hacer la función compuesta. ¿Sí? Es el dominio. Ahora podemos hacer la función compuesta, porque tenemos la función x cuadrado. A ver, ya quedaron muy atrás, lo vamos a copiar. Tenemos que hacer f de g de x, o sea, tenemos que hacer que f compuesta con g de x va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De g al cuadrado menos 1. ¿Y g de qué es? Es 1 menos x. Raíz de la raíz de 1 menos x al cuadrado menos 1. Y esto me queda raíz de 1 menos x menos 1. O sea, me queda raíz de menos x. Y esa es la función compuesta. ¿Y coincide el dominio? Sí, porque la función compuesta esta tiene dominio de menos infinito a 0. Pero fíjense cómo lo hemos encontrado sin hacer la composición. Bueno, ¿se ha entendido cómo tenían que hacer? Ustedes dirán, ¿por qué tantas vueltas? Pero lo que pasa es que a veces al hacer la composición, se pueden introducir, o se puede alterar el dominio. Por eso tienen que analizar el dominio antes de hacer la composición. Vamos a ponerle otro ejercicio para que lo hagan ustedes. Uno parecido al que no. Vamos a poner, a ver, vamos a buscar algún otro ejercicio. Vamos a poner otro ejercicio para que lo hagan ustedes. Le dan esta función. Les piden el dominio, determinar si tiene inversa. Si no tiene inversa, restringir el dominio para que tenga inversa. Y entonces encontrar
la función inversa. ¿Mm? Entonces, digamos que sería lo que tiene que usted encontrar es la f menos 1 de x. Haciendo las restricciones del dominio que sean necesarias, si es que fuera necesario. A ver, les doy unos minutos que lo trabajen ustedes y después lo vemos juntos.
Profesor, Sí, sí, el dominio serían todos reales si no fuese por el hecho de que acá está explícitamente restringido. ¿Te das cuenta? Claro, Pero sí. sí es verdad que el dominio natural serían todos reales. En eso estamos de acuerdo. Bueno, pero es biunívoca. ¿Alguien ha podido resolver la cuestión esa? ¿Es biunívoca? No, tiene- ¿Cómo? que no es biunívoco, profe. No es biunívoca, muy bien. Entonces hay que restringir el dominio. ¿Cuánto? De 0 a 2. Bueno, un dominio restringido, que me dicen acá, podría ser de 0 a 2. Eso es correcto, pero no es la mejor elección. ¿Qué elección hay mejor que esa? 2 a 4. Así es, de 2 a 4. ¿Por qué, profe? Porque es creciente en ese intervalo a comparación de 0 a 2. No, no es esa la razón. La razón es que en 2 a 4 tiene un mayor rango. En 2 a 4 va a tener de 1 a 13. En cambio, en 0 a 2 habría tenido un rango de 1 a 5. Ah, perfecto, gracias. Además, también es más natural tomarlo de 2 a 4 porque de esa forma las barras de valor absoluto se sacan directamente, sin necesidad de cambiar el signo.
Bueno, ¿ya han podido terminar de resolverlo? ¿Cómo le da la función inversa? ¿Puede hacerlo? A mí, profe, me da raíz de menos y menos 1 más 2. Entonces no sé si estará bien. Estoy bromando. Veamos. Tenemos y igual a valor absoluto de 4 menos x cuadrado más 1. Pero hemos dicho que x va a estar en el intervalo de 2 a 4. Entonces, si x está en el intervalo de 2 a 4, valor absoluto de 4 menos x cuadrado es igual a menos 4 menos x cuadrado. Porque hay x mayor o igual, o sea, x cuadrado va a ser mayor o igual que 4. Entonces esto va a ser x cuadrado menos 4. Entonces nos queda y igual a x cuadrado menos 4 más 1. ¿Cómo es, O profe? sea, No entiendo eso. x cuadrado. ¿Por qué le ¿Qué iguala la cosa? función a la misma función? ¿Cómo? ¿Por qué le iguala el valor absoluto a menos 4 más menos x cuadrado? Por esta condición que está acá. Entonces, por ejemplo, imagínate, suponete que vale 3. Bueno, 4 menos 3 al cuadrado es 4 menos 9, o sea, menos 5. El valor absoluto es 5. O sea, es cambiarle el signo a lo que está dentro. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, ahora sigo acá, despejo x cuadrado igual a y más 3, y me queda x igual a la raíz de y más 3. Y por lo tanto intercambio las variables, me queda y igual a la raíz de x más 3. ¿En qué intervalo? Porque si acá el dominio era de 2 a 4, cuando x vale 2, acá queda 4 menos 4, 0 más 1, 1. O sea que el rango va de 1 a, y va después cuando x vale 4, 4 al cuadrado, 16. 4 menos 16 menos 12, valor absoluto 12, más 1, 13. Entonces acá tiene que estar en el intervalo, x tiene que pertenecer al intervalo 1, 13. Porque ese es el rango de la función directa. Ahora vayamos a graficar a ver si realmente nos da así. Empecemos con la función tal como nos habían dado. Era 4 menos x cuadrado más 1. Bueno, como ustedes verán, efectivamente, pero esto es en el intervalo de menos 4 a 4. Como verán, la función no es biunívoca y hay sectores donde incluso se
repite 4 veces los valores. Supongamos que yo le cambio aquí el color, le pongo azul, y ahora la restrinjo. Primero le voy a restringir, como alguien había propuesto, de 0 a 2. Fíjense, no hubiera quedado eso. No está mal, porque sí es biunívoca, pero fíjense que es muy chiquito en comparación, que si yo la... vamos a hacer una cosa, la voy a duplicar, y le voy a cambiar de color, y supongo que aquí le pongo de 2 a 4. Fíjense, ¿dónde tiene más rango? Si yo lo restringo al dominio de 0 a 2 o de 2 a 4. De 2 a 4. Porque si lo restringo de 0 a 2, tengo eso. En cambio, si lo restringo de 2 a 4, tengo eso. Por eso convenía restringirlo de 2 a 4. Tengo un rango mayor. Y ahora veamos que nos dio acá la otra función. Bueno, raíz de x más, porque acá no hemos puesto restricción, pero como la restricción es que el dominio tiene que ser igual al rango de la anterior, entonces el rango de la anterior era de 1 a 13, acá tengo que restringir el dominio de 1 a 13. Y ahí cuando hago esa restricción, verán ustedes que es simétrica respecto de la primera bisectriz. ¿Ven? Como siempre tiene que pasar. Bueno, estos ejercicios que hemos estado viendo hoy son ejercicios que se han dado en parciales anteriores. Ahora acá. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Deja de compartir, voy a volver acá al video. Bueno. Profe, Sí. ¿no podría subir usted lo que hicimos hoy para analizarlo bien? Sí, sí, sí lo voy a subir. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué otra consulta o inquietud tienen?